Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos a escuchar Palabra de Dios con el pastor Rigoberto González. Dios los bendiga a todos los oyentes. Gracias por sintonizarnos en esta oportunidad, darnos el privilegio de poder juntarnos alrededor de la palabra de Dios. Vamos a tener nuestro estudio profundo de la palabra de Dios. En este día es algo especial y nos sentimos contentos porque tenemos con nosotros esta bendita palabra. Así que vamos a eliminar todo distractor, todo pensamiento, todo sentimiento negativo y toda compañía que no le permita poner atención a la palabra. Elimínela, porque seguro que no viene de la mano de Dios. Dios quiere que usted ponga atención a su palabra. Vamos a orar en esta hora para pedir el auxilio divino. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder, Señor, estudiar tu palabra, de poder reunirnos a la distancia con aquellos que nos sintonizan. Gracias porque tú eres el que pone el deseo como el hacer de tu buena voluntad. Tú eres el que produces el apetito porque vas a dar el pan. Gracias, Señor. Te pedimos en esta hora que tú vengas, Señor, a auxiliarnos con tu Espíritu Santo, que venga a ayudarnos, Señor, a hacer el trabajo que nos encomendó en esta tierra. Y uno de ellos es predicar tu palabra. Y la otra es atenderla, escucharla y poder llevarla a la práctica. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, amén y amén. Bien, mis hermanos, mis amigos, seguimos estudiando a los reyes que tenemos que conquistar, a los cuales hay que desterrar de nuestra tierra, de nuestra alma, porque esos reyes tomaron posesión del alma cuando estábamos fuera de la vida cristiana. Y vinieron y tomaron posesión de nuestra alma. Malos hábitos, malas costumbres, mala manera de pensar, mal vocabulario, todo lo que pueda meterse en malo ahí. Eso lo aprendimos allá en el mundo. Lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel. Mientras no estaban en la tierra de Canaán, pues fue invadida por otros seres. Pero cuando llegaron ellos a la tierra de Canaán, había que sacarlos y conquistarlos. Tenemos nosotros que sacar a estos reyes que tenemos dentro de nuestra tierra, dentro de nuestra alma. Si no lo sacamos, nosotros vamos a tener problemas con eso. Por eso Dios le pidió al pueblo de Israel que sacara a todos los reyes que habían ahí. Se lo dijo en Josué 12, 7, 10, 7, 9. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. A este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Halac, que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. En las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo, el Jebuseo, el rey de Jericó uno, el rey de Jai, que está al lado de Betel otro. Bueno, ya estudiamos cómo se derrotó al rey de Jericó. Vimos lo que eso significa en nuestra alma. Y la vez pasada miramos cómo se derrotó al rey de Jai, que también significa problemas en nuestra alma. Y a ambos se les desterró, se les destruyó. Se acabó con ellos. Eso es lo que hay que hacer con los reyes. No hay que estar negociando con ellos, no hay que estar poniendo componendas con ellos, sino a ellos hay que sacarlos, y especialmente nuestra alma. Tenemos que entrar a quitarlos. Hoy estaremos estudiando a la ciudad de Jerusalén, la cual ya existía antes que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida. Josué 12:10. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. Son reyes que estaban ahí. Y vamos a estudiar al rey de Jerusalén, que hay que desterrar. Se cree que la fundación de la ciudad de Jerusalén, por los datos arqueológicos que han encontrado los científicos y las personas que se dedican a estudiar esto, la fundación de esa ciudad se llevó a cabo 5,000 años antes de Cristo. Es bien vieja esa ciudad.
y que sus primeros habitantes fueron los jebuseos. Luego la ciudad de Jerusalén fue refundada por el rey David, habiéndola convertido en el centro del reino de Israel. La palabra Jerusalén significa ciudad de paz. Y aunque el nombre significa ciudad de paz, tenemos que tomar en cuenta que cuando Josué llegó a la tierra prometida, esa ciudad estaba tomada por el enemigo, por los jebuseos. Todo parecía tranquilo en ella, calmado, solo que estaba invadida por los jebuseos, a los cuales había que sacar y había que eliminar. Bien, para entrar en materia de una vez, esto es lo mismo que ocurre con muchas familias de la tierra, que están sin Dios, sin la verdad de Dios, y se encuentran tranquilas, aparentemente sin problemas, solo que lo que hay debajo de esa tranquilidad muchas veces es una bomba de tiempo. Porque aunque su tranquilidad presente no significa problemas para ellos, el final es el que cuenta. Y el final de todos aquellos que no están en la verdad divina el final será de muerte. Ya lo dijo el libro de los Proverbios, capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, Oiga, pero su fin es camino de muerte. a sacarnos del engaño. Pueden haber familias que tengan mucha tranquilidad, que tengan mucha, digámosle, paz, que estén bien avenidos. Sin embargo, eso que tienen solo es una bomba de tiempo, porque al final va a explotarles. Y lo dice el libro de los Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Es que sin Dios no puede caminar bien el asunto. Para todos ellos que se encuentran así, vino el Señor Jesús para marcarles un alto en la vida que llevan y abrirle los ojos del entendimiento a una realidad y sacarlos del engaño en el que viven, el cual es catastrófico en su final. Sí, señores. Por eso dice con toda razón el Evangelio de Mateo 10, 34 al 38. Oiga lo que dice, hablando Jesús. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Oiga. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Fíjese que este pasaje hay que explicarlo, por supuesto, ¿verdad? Suena contraproducente con lo que Jesús supuestamente vino a hacer a la tierra, pero esto quiere decir que cuando Jesús llega a la vida de cualquier ser humano y le abre los ojos y le muestra la realidad de la vida, normalmente lo revoluciona, viene a cambiar toda su existencia. Y lo que antes le parecía bueno, ahora resulta que no es tan bueno, que es malo. Tal el caso de lo que le sucedió a Saulo de Tarso, que venía galopando con sus métodos persiguiendo a los cristianos, y en el camino se le aparece Jesús de Nazaret, en el camino a Damasco. Bueno, se apareció más que todo en el camino de su vida. Se le aparece nada menos que el Cristo resucitado, y cambia toda su existencia, toda su manera de pensar, y todo aquello que para él era ganancia, ahora resulta que no lo es. Esto lo narra Hechos 9, 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, Oiga, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, oiga, aconteció que al llegar cerca de Damasco, oiga, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo:
¿quién eres, Señor? Y mira la respuesta que Y le le dieron. dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fíjese que Saulo durante toda su existencia, con los puestos de liderazgo que había alcanzado, ya que era rabino por supuesto, pensaba que estaba haciendo bien todo lo que estaba realizando. Se sentía tranquilo, los líderes sacerdotales le habían dado cartas para que persiguiera a las ciudades vecinas, a los seguidores de Jesús de Nazaret. Se sentía tranquilo además porque pensaba que él estaba haciendo la obra de Dios. Máxime que sus contemporáneos fariseos y sacerdotes lo felicitaban y lo alentaban a continuar haciendo esta persecución. Bien podía decirse que él estaba en paz, tranquilo, por supuesto. Pero cuando le vino este despertar que tuvo en el camino a Damasco, mete a Saulo de Tarso en un gran problema. Toda su estructura de fariseos, de gran rabino, de la tribu de Benjamín, entra en un conflicto con toda la familia sacerdotal, oiga esto, religiosa y sus amistades. Pues ahora resulta que el Jesús de Nazaret que estaba persiguiendo, ahora termina siendo su seguidor y predicador. Qué tremendo esto, qué cambio el que ocurrió. Hechos 9, 19, 22, lo narra. Y habiendo tomado alimento, Saulo recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Sí, pues. Y a eso vino acá, Sí. para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esta revelación del Hijo de Dios lo metió en problemas a Pablo. Se le metió en su teología, se le metió en su vida, se le metió en toda su existencia y lo revolucionó. De tal manera que todo lo bueno que pensaba que estaba haciendo, ahora resulta que era malo. Y se convierte en seguidor de Jesús de Nazaret y predicador, y esto no lo entendía la gente. Señores, todo esto lo metió en problemas con su gente, con su familia. Dirían ellos, ¿qué le pasó a Saulo? Si tan bien que estaba, tan bien que se le miraba, tan inteligente que era, tan cuerdo, el roce social que tenía era un roce social alto en las líderes sacerdotales. Pero la gente decía, ¿qué le pasaría? De seguro se volvió loco, porque no entendían lo que le había ocurrido. Y nada menos que un rey se lo dijo en público. Esto lo encontramos en Hechos 26, 14, 24. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, Hablando Saulo, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, oiga, porque para esto he aparecido a ti, oiga, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, oiga eso. para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión Oiga celestial, eso. sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto,
Los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Sí, realmente antes lo aplaudían, antes le brindaban la puerta de entrada, que entrara y saliera cuando él quería. Sin embargo, ahora esto vino a causarle conflicto con todo su alrededor. Señor, y esto es fácil de entenderlo. Esto ocurre con algunas familias de la tierra, máxime si eran fieles a la religión tradicional que tenían. Se notaba que todos se iban de paseo, todos se reían en las fiestas de cumpleaños, todos cantaban y bailaban al compás de los mariachis. Es más, habían algunas familias que se llevaban tan bien que todos iban a cargar cuando de eso se trataba. Se convierte a Cristo algunos de los miembros de la familia y todo se les arruina. Sí, porque el que se convirtió ya no va a las fiestas, y si va de puro compromiso. Ya no baila con ellos, ya no toma licor al compás de ellos, ya no se ríe ni celebra los chistes de rojos que ellos cuentan. Se les arruinó la fiesta. Por eso el apóstol Pedro, siendo conocedor de esto que ocurría con aquellos que tenían un encuentro personal con Jesucristo, que sabía que iban a tener conflictos, en la primera carta el apóstol Pablo lo deja bien claro, 1 Pedro capítulo 4, versos 3 y 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Oiga esto. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Para ellos, Jesús, el de los evangélicos, les arruinó la fiesta. Sí, señores. Incluso algunas familias dicen que el Jesús que ellos aceptaron como Salvador les arruinó la unidad que tenían en la familia. Es tal, en cambio, que tuvieron por el encuentro personal con Cristo Jesús que no les parece a muchos de ellos. Tuvimos la ocasión nosotros de escuchar a una madre que le decía a su hijo que se había convertido, no solo le decía traicionaste la religión de la familia, sino ahora le decía me gustabas más cuando venías borracho o drogado, y no ahora que pareces un tonto, le dijo. Porque había cambiado. Hay separación. La separación que existe entre el que cree a Cristo Jesús y el que no cree, y se hace una división ahí. A eso se refería el Señor cuando habló en Mateo, que había venido a no meter paz, sino discordia, porque él sabía que el que mira ya no puede vivir como el que no mira. El que mira no se estrella con las cosas de la vida, el que no mira sigue estrellando, y todos se estrellan y hasta se ríen que se estrellan, pero el que mira ya no se estrella. Y hace una separación entre el que mira y el que no mira. Señores, esa paz que tenía la ciudad de Jerusalén era una paz totalmente falsa. Una paz de muerte, por eso había que conquistarla, más bien dicho, había que destruirla y establecer la verdadera paz que Jesús da. Por eso dice el Evangelio de Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo que quiere decir este pasaje es que hay una paz que el mundo da, pero es una paz falsa. Sí, la que brinda el mundo, por eso es necesario cambiarla. Asimismo, señores, déjenme decirles, era la paz y tranquilidad que sentía la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis. Era una iglesia acomodada, a todo se venía, lo mismo era estar con Dios que estar con el mundo. Iban a un culto y después iban a una fiesta. Danzaban en el culto y después bailaban en las fiestas del mundo. Iban a un culto en la iglesia cristiana y después iban a bautizos de cualquier otra iglesia sin sentir ningún remordimiento ni pena.
No obstante, la palabra de Dios marca que los hijos de Dios ya no debemos realizar las prácticas que hacíamos del pasado. Eso lo dice Colosenses capítulo 3, 5, 9. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, Oiga, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. con sus hechos. Mucha gente que es religiosa dice, pero si todos seguimos al mismo Dios, ¿por qué ustedes cambiaron? Y la verdad es que aunque es el mismo Dios, no todos lo siguen. Porque para seguir a Dios hay que seguirlo según los dictados que Él ha establecido. No según mi opinión, no según mis conceptos, sino los conceptos que el Dios de la gloria ha dejado plasmados en su palabra. La iglesia de la Odisea se sentía tan bien que incluso llegaron a pensar que no les hacía falta nada. Oiga esto. Y como tenían bastantes recursos económicos, tenían un buen templo, la gente les aportaba muchos recursos, se sentían bien. Todos se sentían enriquecidos. Solo que cuando les vinieron a pasar lista del cielo, perdieron el examen. Y esto lo narra el libro de Apocalipsis. No pasaron el examen que le hicieron. Apocalipsis 3, 15, 17. Mire. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Oiga. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga eso. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oiga. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga eso. Hay mucha gente cristiana que está viviendo a media agua. Sí, señores. No están siguiendo la verdad del Cristo resucitado. Están siguiendo una religión. Muchos de ellos solo se cambiaron de religión. De una religión se fueron a otra religión. Pero la verdad de Cristo Jesús lo que provoca es una nueva vida. Y esa nueva vida significa cambio. Significa, señores, tomar otra ruta que la que traíamos antes. Si no has tomado otra ruta que la que traías antes, tu cambio no es notorio, hay que preguntarse si aceptaste a Cristo Jesús como Salvador. Señores, una falsa paz y una falsa seguridad es como el cáncer silencioso. Aquellos que no se van a notar que cuando llegan con el médico, le dice usted tiene cáncer en la fase terminal. Y lo destruye a sus poseedores. El apóstol Pablo, oiga esto, profetizó que llegará un momento en la vida de la raza humana que dirán, por fin tenemos paz y seguridad. Pero está hablando de esa paz falsa. Y mire lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3. Mire lo que dice. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Oiga. Que cuando digan paz y seguridad, oiga, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Fíjese que para tener una paz verdadera, todo hijo de Dios necesita la santidad y la consagración. Para que el bienestar que tiene sea real y no engañoso. Mire cómo lo dice Gálatas capítulo 6, 7, 8, para salir del engaño. No os engañéis. Oiga. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Señores, teníamos que salir del engaño, de esa paz falsa
que gozan algunas familias y algunas personas. Vamos a tener que ir a nuestra casa a poner las cosas en orden. Tenemos que llamarle al pecado pecado y no como algunos dicen es una debilidad. No, el pecado es pecado. Y eso ofende la misma presencia de Dios. Hay muchas iglesias, tengo que repetirlo, ahora en nuestro medio que se encuentran como la Odisea. No hay pena, no hay ninguna diferencia, todo está tranquilo, todo parece bien, solo que al final tendrán que ser vomitadas de la boca de Dios. Porque son iglesias de esas que le llaman el evangelio light. Son cristianos solo de nombre, no se les nota en su comportamiento que tenga un cambio en sus vidas. Y el verdadero cristiano, el Hijo de Dios, que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, su vida tiene que cambiar. Esas iglesias que están viviendo una vida tibia tendrán como fin no el arrebatamiento, oiga esto, no el gran escape que está anunciado, sino que tendrán la tribulación con el anticristo al frente, como recompensa a su mal actuar. Y eso es por el poco amor que le muestran a la verdad divina. Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 12 lo dice. Y entonces se manifestará aquel inicuo, Oiga, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Señores, Dios está mandando su verdad por todo el planeta. Ahora puede llegar, se les ha metido hasta en la casa. La verdad, Dios ha tenido misericordia de hacer eso. Pero aquellos que desprecian esa verdad, que no la amen, tendrán como resultado, dice Dios, que Dios permitirá que venga el inicuo cuya operación es por medio de Satanás con milagros y prodigios mentirosos, para engañar a todos aquellos que no amaron la verdad. No crea usted que con esa tibieza con la que maneja usted el cristianismo va a pasar por alto. No, no, señores, no es así. Hay que decir, en un momento hay que decir la realidad. Y es que si usted no se consagra al Señor, si no busca la santidad, amando la verdad, usted será lanzado a la tribulación para ser engañado por el espíritu de ese inicuo, el anticristo, que vendrá con milagros mentirosos. Señores, ¿qué es lo que tenemos que arreglar dentro de nosotros? Dentro de nuestra alma. Debemos poner nuestra confianza no en las cosas materiales, como lo hace el mundo. No poner nuestra confianza en nuestras amistades, en nuestros conocidos, ni siquiera en nuestra prudencia. Debemos depender de Dios respetando sus dictados. Lo dice Proverbios 3, 1 al 8. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Señores, tengo que decir una gran verdad en esta hora. Muchas veces Dios va a permitir que vengan a la vida de todo hijo de Dios problemas difíciles de resolver, que no van a encontrar usted solución por ningún lado. Pero el objetivo que llevan esos problemas que Dios permite es que nosotros depositemos toda nuestra confianza solo en Él. Que no miremos para los lados, ni para atrás, ni para adelante, que miremos para arriba, porque Él es nuestra confianza. El apóstol San Pablo, que entendió bien eso,
dejó escrito lo que menciona en 2 Corintios 1, 8 al 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, así es, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Tenemos un problema nosotros los humanos, mis queridos oyentes, y es que nosotros nos acomodamos rápidamente a las cosas del mundo. Rápido se apega nuestra alma a las cosas materiales. Somos muy dados a depender de lo que vemos, a imitar a los necios de este mundo en su forma de vida. Nuestra confianza, una vez más, debe estar solo en Dios. Y entonces, oiga esto, nuestra paz vendrá del mismo Dios, como lo dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Ahí está. porque en ti ha confiado. El apóstol San Pablo hace la recomendación a la iglesia de Filipos de cómo conducirse en esta vida para conseguir la paz de Dios. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, Oiga, en toda oración y ruego, con acción de gracias. oiga, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cristo Jesús. También viene el apóstol San Pablo y le hace la siguiente recomendación a la iglesia en Colosa. Colosenses 3:15 y 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, Oiga, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. así es. Todo lo que hacemos debemos hacerlo en el nombre de Jesús, diciendo confiamos en Él, esperamos en Él. Y entonces la paz de Dios vendrá a gobernar nuestros corazones. Lo que me llama la atención de estas lecturas que hemos tenido es que podemos detectar algo fácilmente. Para tener la paz de Dios no se menciona en ninguna parte la tenencia de las cosas materiales, ni de ninguna persona importante, señores. Sí, porque no está en ellas, ni en las cosas materiales, ni en las personas. Así que el mundo lo tienen bien engañado. Y lamentablemente a muchos cristianos también. Proverbios 14:12 lo dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjese que toda oración que debe realizar el Hijo de Dios en la noche, en el nombre de Cristo Jesús, debe ser como lo dice el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Confiado, solo Él pues, es nuestra confianza. Fíjese que nosotros tenemos que tener cuidado de depender de las alabanzas y las palabras que nos dan nuestros vecinos, los que nos rodean, nuestra familia, porque a veces nos aplauden lo que hacemos y lo que estamos haciendo está malo. ¿Cómo le sucedió a Saulo de Tarso? A él los sacerdotes, los fariseos, lo aplaudían, lo felicitaban, hasta le daban cartas para ir a una ciudad vecina que no era de Israel, Damasco no era de Israel, era de Siria, para que fuera a traer a todos los seguidores de Jesús de Nazaret y los metiera presos. Pero nosotros no debemos confiarnos en lo que la gente nos dice, en las alabanzas que nos dan, porque esa gente que hoy nos alaba, mañana nos va a criticar, nos va a señalar.
como le pasó al Señor Jesús. El domingo que entró en Jerusalén, entró y todos le decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a los 4 días después, de esta misma gente decía, crucifícale. Esto lo encontramos en Mateo 21, 7 al 9. Y trajeron el asna y el pollino, Oiga, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. oiga esto, esa misma gente que lo estaba aplaudiendo, mire cómo lo trató unos cuantos días después, en Lucas 23, 20 al 25 lo dice. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, Oiga. crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Oiga eso. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Señores, no podemos depender de lo que la gente dice. No debemos depender de lo que la gente dice. Debemos depender de Dios y de su palabra. Así de fácil. Y posiblemente no vamos a ser aplaudidos si obedecemos la palabra de Dios. No vamos a ser alabados. No vamos a recibir felicitaciones. Normalmente lo que va a ocurrir si queremos cumplir la palabra de Dios es que los mismos cristianos a veces critican. Porque como ellos no agarran en serio la obediencia a la palabra, a quien la agarra lo señalan. Y algunos dicen cómo es de exagerado con lo que hace. Otros dicen que legalista, si no hay que ser tanto. Hay que creer en Dios, pero no tanto. Eso es lo que dicen los de la Odisea. Pero los verdaderos cristianos van a consagrarse y van a hacer los mandamientos de Él. Y posiblemente la paz humana que tenían se les va a distorsionar en sus familias, en sus compañeros de trabajo, con sus conocidos. Pero ya Jesús lo había anunciado. Porque cuando Él trae la verdad, separa a los que viven en mentira y a los que viven en verdad. A los que están equivocados y a los que les abren los ojos. Señores, el papel del mundo, la paz del mundo no es duradera. No es duradera porque es una paz falsa, depende de las circunstancias, es engañosa. La única paz que vale la pena tener es la que brinda nuestro Señor Jesucristo. Así que hay que sacar de nuestra alma esas confianzas, esas tranquilidades que no van de acuerdo a la palabra de Dios, porque estaremos siendo engañados y el final será totalmente tétrico. Que Dios les bendiga en esta hora. Si hay algunas preguntas, podríamos contestarlas. Estamos así tranquilos. Bueno, vamos a orar al Señor entonces para que nos dé la ayuda, que nos ayude a sacar esa paz falsa que nos dan las cosas materiales, esa paz falsa que da el mundo, esa paz falsa que no es duradera, que depende de lo que se tiene y de los halagos que le dan a uno, y vamos a procurar confiar solo en Dios y a vivir su palabra. Vamos a orar en esta noche para darle gracias al Dios de la gloria. Padre, te damos gracias una vez más por traernos el consejo de tu palabra, que es clara, nos habla claro. Ayúdanos a ponerle atención. Ayúdanos a ser fiel a ella. Ayúdanos, Señor, a meterla en nuestro corazón de tal manera que la petición nuestra sea poder vivirla y encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de las circunstancias, depende del mismo Dios. Ayúdanos a todos tus hijos
y aquellos que no la tienen, Señor, que puedan recibirla. En el nombre de Jesús venimos a orar por cada hogar, por cada familia, por cada vida. Que tu paz les llegue, Señor, a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, damos gracias por sintonizarnos. Al pie de la pantalla aparecen los días y horarios en que estamos transmitiendo. Si usted vive en la ciudad capital y quiere acompañarnos, también ahí en la página aparece la dirección. De alguna manera le buscaremos un lugar para que nos acompañe. Y señores, no solo deseamos que Dios los bendiga a todos y que nos ayude a destruir a esos reyes que nos tienen aprisionada el alma. En el nombre de Jesús, amén. Agradecemos los que nos escriben, los que nos bendicen. Que el Señor tenga de ustedes misericordia cada mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión.